Bueno, hemos visto la transformada de Fourier que me permite, dentro de las aplicaciones, resolver ecuaciones diferenciales, encontrar modelos matemáticos, desarrollar convolución, pero también yo les mencioné de que puede ocurrir que alguna de las señales que utilizamos no pueda transformarse porque esa integral de Fourier debería converger a un valor y puede ocurrir de que no exista la transformada de Fourier. Para aquellas señales donde no existe la transformada de Fourier aparece una generalización que es la transformada de Laplace. Vamos a ver sus definiciones, vamos a ver sus propiedades, vamos a antitransformar y también vamos a ver en qué lugar se aplica esta transformada de Laplace. Vamos a comenzar entonces con la definición de la transformada de Laplace. Para esto vamos a recordar que la transformada de Fourier era un integral desde menos infinito a más infinito de la señal que quiero transformar por una exponencial compleja e a la menos j omega t, y una vez que encontrábamos la transformada de Fourier podíamos ir del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia o del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Ahora bien, si en lugar de tomar la variable compleja como j omega, tomamos una variable con parte real y parte imaginaria, sigma más j omega, la transformada de Fourier se cambia, en vez de se transforma, se cambia a la transformada de Laplace, llamada también bilateral. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante que esta integral que va desde más infinito a menos infinito se puede transformar desde más infinito a cero en la transformada de unilateral de Laplace. O sea que vamos a encontrar una función x de s que está en el dominio de la frecuencia, podemos pasar del tiempo al dominio de la frecuencia y también podemos pasar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Busquemos la relación que existe entre la transformada de Laplace y la transformada de Fourier. Para eso, reemplacemos a S por sigma más j omega. En la integral, separemos la parte real por un lado y la parte imaginaria por otro, y resulta que podemos nombrar a que esta x de t por e a la menos sigma t es x asterisco de t, de tal forma que aparece la transformada de Fourier de esta señal x asterisco de t. O sea que la transformada de Laplace es la transformada de Fourier de una x de t multiplicado por e a la menos sigma t. Veamos algunos ejemplos. Empecemos con el primer ejemplo, algo que ya resolvimos con Fourier. X de t es una exponencial por u de t, o sea, definida desde 0 a más infinito. Queremos calcular x, su transformada, y acá aparece un concepto nuevo que es la región de convergencia, es decir, el lugar donde existe dicha transformada. Reemplacemos en la definición de la transformada bilateral de Laplace a x de s por e a la menos at. Agrupemos las exponenciales, hagamos la integral y me queda que la integral es menos 1 sobre s más a, o sea, el exponente de la exponencial multiplicada por la misma exponencial calculada entre 0 y más infinito. O sea que cuando vaya a más infinito, esta exponencial se me va a anular. Total, a es un número mayor a 0, no lo pusimos por ahí. Y cuando vaya a 0, se va a hacer 1. Con el menos que tengo acá, va a quedar como que la transformada es 1 sobre s más a. O sea que la transformada de Laplace de e a la menos at por u de t es 1 sobre s más a. Antes que era, en lugar de s era j omega más a. Pero vamos a ver dónde existe esta transformada. Analicemos la región de convergencia. Reemplacemos a S por sigma más j omega y agrupemos de la siguiente forma. Pongamos una exponencial con parte real y una exponencial con la parte imaginaria.
Lo que tiene para anularse es que esta exponencial debe tratar de ir a algún determinado valor, es decir, no puede crecer indefinidamente porque si no, no podría resolver esta integral. Entonces lo que buscamos es que sigma más a sea mayor que 0, o sea que este paréntesis sea mayor que 0. Si ocurre eso, me va a quedar que sigma tiene que ser mayor a menos a. Es decir, que la región donde existe esta transformada es un plano donde la parte real sigma es mayor a menos a. Es decir, que no solo vamos a tener que dar la transformada, sino que también debemos dar la región de convergencia donde existe dicha transformada. Bueno, sigamos con los ejemplos. Vamos a tomar ahora nuestro segundo ejemplo, es otra exponencial, pero negativa y por u a la menos t. Si quieren, lo podíamos por lo menos graficar para que vean qué señal es esta. O sea, esta señal existe desde 0 a menos infinito. Cuando e a la 0, cuando t vale 0, me va a quedar menos 1. Y la exponencial obviamente va a ir decreciendo hacia menos infinito. O sea que esto sería menos t. Y desde 0 a más infinito va a valer 0. ¿De acuerdo? Me piden que hay que encontrar la transformada de Laplace y después su región de convergencia. Bueno, apliquemos la definición. Usemos la transformada de Laplace, reemplacemos por e a la menos at y en el límite de integración pongamos desde menos infinito a 0, desde 0 a menos infinito. Agrupemos, mantengamos el signo menos fuera de la integral. Bueno, la integral va a ser 1 sobre el exponente de la exponencial por la misma exponencial. Este signo menos se va a ir con este signo menos, por lo tanto acá va a quedar un más. Y ahora tenemos que cuando valga 0, esto me va a dar 1. O sea, esto es en 0. Y para cuando vaya a menos infinito, voy a analizar un poquito el límite que pasa cuando t tiende a menos infinito. Debemos ver el límite, entonces tomemos el límite cuando t tiende a menos infinito de esta exponencial con un coeficiente sigma s más a. Reemplacemos a s por sigma más j mega, volvamos a tomar la parte real y la parte imaginaria, y para que este límite sea 0, lo que tiene que pasar es que sigma más a tiene que ser menor que 0, porque si esto es negativo y este negativo se va a hacer positivo, pero como el tiempo va a ser negativo, esta exponencial va a tender a 0. O sea que en nuestro caso ahora sigma va a ser, tiene que ser menor a menos a. Si ocurre eso, si sigma es menor a menos a, si ocurre eso, lo que va a pasar es que me va a quedar 1, que ya lo tenía, este 1 que tengo acá, menos 0, que sería el límite. O sea que, como curiosidad, la transformada de esta exponencial es la misma que acabamos de obtener anteriormente. O sea, e a la menos at negativa por u de menos t, su transformada es 1 sobre s más a. Pero lo que cambia es la región de convergencia, que ahora sigma tiene que ser menor a menos a, o sea que es el otro plano del otro lado. O sea que, fíjense, esta transformada, según cómo se tome, la región de convergencia puede corresponder a la exponencial positiva o a la exponencial negativa, desde 0 a más infinito o desde 0 a menos infinito. Bueno, veamos ahora otra definición, que es la transformada unilateral. Generalmente nosotros vamos a trabajar con nuestros circuitos desde t para t mayores o iguales que 0. Por lo tanto que se puede definir una transformada igual que la que teníamos anteriormente, pero los límites de integración entre 0 y más infinito.
Fíjense que siempre nosotros nuestras señales fueron multiplicadas por u de t, o sea que al multiplicar por u de t estamos diciendo que tomamos los tiempos positivos. Entonces vamos a encontrar la transformada de u de t precisamente. La transformada es desde menos infinito a más infinito. Tomemos la unilateral desde 0 a más infinito, que valga 1. Esto va a dar menos 1 sobre s por e a la menos st, desde 0 a más infinito. Y esto me va a quedar menos 1 sobre s entre 0 y menos, para 0 y menos 1. Esto me va a dar como región de convergencia que sigma va a tener que ser mayor a 0. O sea que voy a tomar todo el plano negativo donde converge este u de t. Acá ya no hay más problema, que en 0 tenía que ponerle un impulso, nada. Directamente la transformada va a ser 1 sobre s con la región de convergencia de sigma mayor que 0. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Tomemos la x de t igual a nuestra delta de Dirac. Apliquemos la definición de transformada como un operador de la integral entre infinito más infinito de la señal por e a la menos st. Reemplacemos por la x de t por la delta de Dirac. Aplicamos la propiedad del impulso, que dice que el impulso multiplicado por una función da esa función en 0, por lo tanto vale 1. O sea que la transformada del impulso, igual que en Fourier, vale 1. La región de convergencia es todo el plano complejo, o sea, acá no hay restricción. Tercer ejemplo, tomemos x de t, t por u de t. ¿Qué señal es esta? Esta señal, recuerden que es una rampa, ¿no? Una rampa positiva. Una rampa que va a crecer desde 0 a más infinito. Esto es t por u de t. ¿De acuerdo? Bueno, veamos cómo obtenemos la transformada. Apliquemos la definición de transformada, reemplacemos por t por e a la st. Bueno, esto se resuelve por partes, ¿no? O sea, esto de que se va a una tabla, es t por u de t sobre el diferencial de st, calculado entre 0 e infinito. Además, hay que resolver menos la integral que aparece a la menos st sobre menos s. Bueno, para resolver esto, esta integral, o sea, esta parte de la integral da 0, porque si bien cuando t tiende a infinito, esto va a tender a crecer, e a la menos st decrece mucho más rápidamente que lo que puede crecer t. Por lo tanto, esto que está acá va a valer 0. Y esto que está acá lo vamos a resolver. O sea, dejamos el signo menos con el signo menos de acá, se hace más, ese es un más que aparece acá. Y luego la integral de e a la x es e a la x sobre a. Reemplazamos entre 0 e infinito. Me va a dar menos 1 sobre s cuadrado. Multiplicar s por s me va a dar esta s cuadrado. Y cuando t tienda a infinito, esto va a dar 0. Y cuando t tienda a 0, esto va a dar 1. Por lo tanto, con este signo menos, se va a hacer más y va a quedar más 1 sobre s. O sea que la integral de la transformada de la rampa es 1 sobre s cuadrado. Y la región de convergencia se va a cumplir cuando sigma es mayor que 0. O sea que para el semiplano positivo. Muy bien. Bueno, sigamos con los ejemplos. Cuarto ejemplo. X de t coseno de omega 0t por u de t. O sea, esta no es periódica. Va desde 0 a más infinito. Reemplazamos la función ya directamente como suma de exponenciales por e a la menos st. Separamos en la suma de dos exponenciales, o sea, hacemos la distributiva, o sea, multiplicamos e a la st a ambos miembros, me quedan dos exponenciales, la suma de dos exponenciales, agrupamos los exponentes, la primera exponencial voy a sacar factor común menos,
por lo tanto va a quedar menos, va a quedar la S positiva menos J omega 0, que acá estaba positivo, va a quedar negativo, y la otra exponencial va a ser toda con un menos adelante, y va a ser positivo S más J omega 0. El 1 medio lo sacamos fuera de las dos integrales. Bueno, es fácil porque las exponenciales, su integral es la misma exponencial dividido su coeficiente, la misma integral dividido su coeficiente, y a partir de acá calculamos para t igual a infinito y 0. No hace falta analizar la región de convergencia porque me va a quedar que para que esto se haga 0 voy a tener que hacer que sigma sea mayor que 0. Bueno, va a quedar menos 1 sobre S menos J omega 0, que sería, el menos 1 sería este signo menos que aparece acá, S menos J signo menos, acá hacemos el límite, cuando t tiende a infinito, de S menos sigma más J omega 0 menos 1, hacemos lo mismo con la otra integral, va a quedar menos 1 por S más sobre S más J omega 0, que es esto que tenemos acá. Analizamos el límite cuando t tiende a infinito, menos 1. Lo que va a pasar es que estos límites se van a hacer 0. Con los signos menos se van a hacer más, va a ser la suma. Hacemos como un denominador como el producto de estos dos, que es una diferencia de cuadrado, S al cuadrado y omega 0 al cuadrado. Este dividido este me va a quedar S más J omega 0. Este que tengo acá dividido este me va a dar S menos J omega 0. S con S se van a sumar, me va a quedar 2S, que se va a ir con el medio que tengo acá, y J omega 0 con menos J omega 0 se van a anular. Por lo tanto, la transformada del coseno de omega 0t es S sobre S cuadrado más omega 0 cuadrado. La región de convergencia sigue siendo el plano positivo, o sea, es para sigma mayor que 0. Si no, estos límites no se podrían resolver, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con las propiedades. La primera propiedad que vamos a ver es de linealidad, aunque en realidad lo que tenemos que haber visto primero sería la de dualidad, que la venimos manejando, es decir que puedo ir de dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, o al revés, del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Tomemos una x de t, su transformada de x de s, su región de convergencia es Rx. Tomemos una y de t, su transformada es y de s, y su región de convergencia es Ri. Por lo tanto, si tengo la suma de las funciones, voy a tener la suma de las transformadas. Si los afecto por una constante a, va a aparecer a por la transformada, y si afecto a la función por un coeficiente b, va a aparecer multiplicado por su transformada por esta constante b. La región de convergencia va a ser la intersección entre Rx y Ri. Veamos un ejemplo. Tomemos una x de t como 3 por e a la menos 2t, menos 2 por e a la menos t. Sabemos que la transformada de e a la menos 2t es 1 sobre s más 2. Su región de convergencia es sigma mayor que menos 2, o sea que acá voy a tener menos 2, o sea que esta es mi región de convergencia. Para e a la menos t, su transformada va a ser 1 sobre s más 1, con su región de convergencia que va a ser desde menos 1, esta zona de acá. Por lo tanto, la región que converge es la intersección entre ambos. La suma de las funciones afectadas por una constante va a ser la constante por la transformada, y la región de convergencia que vamos a tener es la intersección, o sea que vamos a tener 3 sobre s más 2 menos 2 sobre s más 1,
Acá hicimos las cuentas para obtener la función x de s como una expresión polinómica, pero lo importante es que la región de convergencia va a ser sigma mayor a menos 1, la intersección entre ambas regiones de convergencia. Bueno, veamos ahora la segunda propiedad, desplazamiento en el tiempo. Tengo x de t, x de s. Si a la x de t la corro un cierto a, va a ser la misma x de s multiplicado por e a la menos sa. En tiempo, en Fourier era lo mismo, esto aparecía menos j omega por t0. Un ejemplo, tomemos el escalón, su transformada es 1 sobre s. Tomemos el escalón corrido en a, va a ser la misma transformada multiplicado por e a la menos sa. Tomemos por definición, para demostrar que esto es verdad, hagamos la del escalón, que sería multiplicar acá por 1 entre a y más infinito. Me queda la integral es menos 1 sobre s por e a la menos st, calculado entre a e infinito. Hago el límite, cuando t tiende a infinito, de e a la menos st, esto se va a hacer 0, y esto que tengo acá va a ser e a la menos sa negativo. Con el menos que voy a tener acá se va a hacer positivo, y por lo tanto la transformada va a ser 1 más s por e a la menos sa, con la misma región de convergencia, sigma mayor a 0. Bueno, sigamos. Tercera propiedad, desplazamiento en frecuencia. Tengo x de t, obtengo x de s. A x de t lo multiplico por e a la menos at, es la misma x de s corrida el coeficiente a de la exponencial. Un ejemplo, u de t, su transformada es 1 sobre s, con sigma mayor que 0. Si a u de t lo multiplico por la exponencial, esta la hemos resuelto, es 1 sobre ca, con la región de convergencia, donde sigma tiene que ser mayor a menos a. Cuarta propiedad, derivación en el tiempo. Es igual que Fourier, ¿eh? Tengo x de t, tengo x de s. Derivo a x de t respecto del tiempo, es a la x de s multiplicarla por s. Si fuese la derivada segunda, habrá que multiplicar por s al cuadrado, y si tengo una derivada enésima va a ser s a la n por x de s. En este caso, no lo hemos marcado ahí, siempre vamos a considerar de que el sistema parte del reposo y sus condiciones iniciales son nulas. Veamos un ejemplo. Sabemos que el impulso es la derivada de u respecto de t. Sabemos que la transformada de u de t es 1 sobre s, por lo tanto, si derivamos a u con respecto de t para encontrar la transformada del impulso, sería a 1 sobre s, que sería la transformada del escalón, multiplicarla por s. Y esto, por lo tanto, me da 1. Nosotros lo hemos encontrado aplicando la definición. Derivación en frecuencia. Otra propiedad de la transformada de Laplace. Similar a Fourier, ¿eh? Esto es repetido. Tengo x de t, bueno, ahora tengo x de s, voy a verlo de este lado, y obtengo una x de t. Si derivo con respecto a s, la transformada va a ser menos s, menos x de t por t. Paso el signo menos al otro lado y va a ser que menos la derivada de s respecto de s es la misma x de t por t. La derivada segunda va a ser directamente x de t por t cuadrado, igual que en Fourier. Tomemos el siguiente ejemplo. Tengo u de t, que su transformada es 1 sobre s. Hagamos la derivada de 1 sobre s por menos 1, y va a ser la derivada de 1 sobre s
La derivada es menos 1 sobre s al cuadrado. Con el signo menos me va a aparecer 1 sobre s cuadrado. Tomemos la derivada segunda, o sea que va a ser 1 sobre s cuadrado, hay que hacer la derivada, o sea que va a ser menos 2 sobre s al cubo, menos la derivada respecto a la anterior es 2 sobre s cubo. Podemos tomar que la ecuación cuadrática t cuadrado sobre 2 tiene como transformada 1 sobre s cubo. En todas estas la región de convergencia es para sigma mayor que 0. La transformada que me interesa es la de t cuadrado sobre 2 por u de t es 1 sobre s cubo. Propiedad número 6. Integración en el tiempo. Tengo x de t, x de s. Si integro la x de t, es a la misma x de s, dividirla por s. Acá también tenemos que decir, tomemos condiciones iniciales nulas. Es decir, el sistema parte del reposo. Un ejemplo. Si yo tengo u de t, su transformada es 1 sobre s. Si yo tengo la integral de u de t, que me daría la rampa, esto me daría t por u de t, sería a multiplicar por 1 sobre s a 1 sobre s, 1 sobre s cuadrado. La integral es t por u de t, o sea que ya también la habíamos hallado cuando hicimos la derivación en frecuencia. Bueno, vamos a seguir con las propiedades de Laplace. Vienen ahora dos teoremas que son importantes porque me permiten sacar información estando en el dominio de la frecuencia de lo que pasa en el dominio del tiempo. O sea, yo cuando t tiende a infinito, si hago el límite cuando s tiende a 0 de s por x de s, puedo saber el valor final de una señal. Supóngase que estoy midiendo una velocidad de un motor y tengo su modelo matemático y quiero saber cuál es el valor de la velocidad que puede alcanzar ese motor en régimen permanente. En vez de hacer la antitransformada y buscar la expresión en el tiempo y encontrar su valor, de esta forma yo puedo obtener información manteniendo el dominio de la frecuencia. El otro es el del valor inicial, el teorema del valor inicial. También puedo sacar información de la respuesta transitoria, o sea, del inicio de cómo comienza la velocidad de ese motor, haciendo S tender a infinito de S por X de S. Y la última propiedad que vamos a ver es nuestra conocida convolución, que acá también, en lugar de resolver esta integral de convolución, vamos a hacer el producto de h de s, que es el modelo matemático, por x de s, y de esta forma encontrar la respuesta o la salida a esta cierta x de s. Recuerden que h era la respuesta al impulso que tenía el sistema cuando se le aplicaba un impulso a la entrada y se veía cómo era la salida. Bueno, vamos a comenzar a ver cómo se hace la antitransformada de Laplace para volver del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Bueno, hay que hacer un integral, como era para Fourier, es 1 sobre 2jπ por la integral entre S1 y S2, o sea, dos puntos de la transformada de Laplace, por x de s, por e a la st, diferencial s. Recuerden que antes en lugar de s acá había omega, en lugar de la exponencial acá había j omega, y en lugar de el diferencial s era el diferencial omega. No vamos a resolver esto, vamos a suponer que la función f de s que quiero antitransformar está escrita en forma polinómica, es decir, que tiene un grado m del polinomio del numerador y un grado n el grado del denominador. El grado del denominador tiene que ser mayor o igual al grado del numerador. Podemos factorizar tanto el polinomio del numerador como el polinomio del denominador, de tal forma que aparezcan
los ceros de f de s y aparezcan los polos de f de s. Y el método de fracciones simples, ya lo hemos visto con Fourier, está relacionado con la cantidad de polos o de singularidades que tenga la función a antitransformar. Bueno, vamos a comenzar con el método de fracciones simples. Vamos a decir que este método va a depender del tipo de polos que tenga la función f de s, es decir, que si tengo polos reales y simples, por ejemplo, p sub 0 y p sub 1, yo lo dibujo acá tendría que yo p sub 0 y acá p sub 1, esto sería sigma y esto sería j omega en el plano S. Yo tengo que encontrar los coeficientes A y B, que serían los coeficientes, los residuos de la función A y B, haciendo el límite cuando S tiende a P sub 0 de S menos P sub 0 por F de S, el límite cuando S tiende a P sub 1 de S menos P sub 1 por F de S, encuentro los coeficientes A y B, y por último la función en el dominio del tiempo va a ser el coeficiente A por la exponencial a la P0t más el coeficiente B por la exponencial a la P1t multiplicado por U de t, o lo que es lo mismo escribir lo que es para t mayor o igual que 0. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de polos reales y simples. Tomemos una función, una ecuación diferencial de primer orden. Me pide que encuentre el modelo matemático, salida sobre entrada, esto sería la función transferencia, que encuentre la salida y de t cuando x de t es el impulso, en realidad esto sería h de t, que además encuentre la salida cuando aplique un escalón a la entrada de ese sistema. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aplicar la propiedad de la derivación. Donde hay derivada, multiplico por s. Donde no hay derivada, reemplazo por i de s. Saco factor común i de s, me queda s más 2 por x de s. Y ahí ya saco la función transferencia como 1 sobre s más 2. Esto es la función transferencia h de s, que en realidad es la respuesta en frecuencia del sistema, porque responde al modelo matemático y porque además es la respuesta cuando se aplique el impulso. Es decir, que si yo aplico el impulso, la delta de Dirac, su transformada va a ser 1. Si yo de la función transferencia despejo la salida como el producto de h de s por x de s, esto es convolución, directamente me va a quedar 1 sobre s más 2, que esto sería h, por x de s, que esto sería 1. Bueno, la transformada directamente es e a la menos 2t por u de t. Dice que la salida i de t es h de t y que esto no deja de ser una exponencial que viene desde 0, crece en 1 y va a 0 a través del tiempo en forma exponencial. La última parte del problema es que aplique una x de t como u de t. Resulta que x de s va a ser 1 sobre s, entonces la salida transformada va a ser el producto de h de s por x de s, o sea 1 sobre s más 2, lo multiplico por la transformada de u de t, que es 1 sobre s, o sea que si dibujáramos, acá tenemos un polo en 0 y un polo en menos 2, tengo dos polos, voy a tener dos fracciones, una que dependa para s y la otra para que dependa de s más 2. Hago el límite cuando s tiende a 0 de s por la f de s, o sea por x por i de s, simplifico, me queda 1 sobre s más 2, como esto es 0, 1 medio. B, hago lo mismo, multiplico s menos el polo, o sea s más 2, por la i de s, simplifico, me queda 1 sobre s, pero como s tiende a menos 2, es menos 1 medio. O sea que
rearmo la salida con I de S igual a 1 medio sobre S menos 1 medio sobre S más 2. Y ahora ya antitransformo. Esto que está acá va a ser el escalón de amplitud 1 medio. Y esto que está acá es el coeficiente multiplicado por la exponencial. Si lo escribo de otra forma, me quedaría 1 medio por 1 menos e a la menos 2t por u de t. Bueno, si t tiende a infinito, esto va a tender a 0,5. Más o menos es este valor que está marcado por acá, 0,5. Parte de 0, porque cuando t vale 0, esto me queda 1 menos 1, 0, parte de 0, y la señal su salida responde exponencialmente al valor de 1 medio. Sigamos con el método de las fracciones simples. Tomemos el segundo caso, que es cuando el sistema tiene polos reales y múltiples. Tomemos el caso de que aparece un polo de tercer orden, es decir, supongamos que si este es el plano S, tengamos un polo en P1 de orden 3. Esto que acabo de dibujar sería el plano de Laplace. O sea que va a ser el polinomio sobre S menos P1 al cubo. Como tengo una singularidad de tercer orden, vamos a poner tres fracciones. A13 sobre S menos P1 al cubo, A12 sobre S menos P1 al cuadrado y el A11 sobre S menos P1. Tengo que colocar tantas fracciones como polos tenga la función a antitransformar. Acá pusimos como máximo el polo de orden 3, ya que un sistema físico tenga un sistema con orden 3, un polo de orden 3, es bastante raro. Lo más común es llegar a tener hasta un polo de segundo orden. Pero bueno, para hallar el A13 directamente hacemos el límite cuando S tiende a P1 de S menos P1 al cubo por f de S. Con esto salvamos la indeterminación y le dimos el valor de la función. El A12 hacemos S menos P1, hacer tender a S menos P1, pero hacemos ahora la derivada primera de la función sin la singularidad, o sea, salvamos la singularidad. Y por último, calculamos el A11 como S menos P1 por la derivada segunda respecto de S dos veces de S menos P1 al cubo por f de S. En realidad, este que está acá, vamos a poner en otro color, el A12 en realidad sería el A-1 de la serie de Laurent. Esto sería como el desarrollo de la serie de Laurent de la parte sería singular, donde aparece la singularidad P1. También una vez que tengamos estos coeficientes, debemos armar la función en el dominio del tiempo. Bueno, el coeficiente A13, la transformada de S cubo sería t cuadrado sobre 2 y la transformada corrida en frecuencia es multiplicar por P1, por E a la P1, T. Esto es corrimiento en frecuencia. El coeficiente A12, que sería este que está acá, como tengo al cuadrado me aparece T, y como aparece P1 restando la variable S, aparece la exponencial a la P1T. El A11 aparecería la primera, no aparece T, aparece la exponencial por el corrimiento en frecuencia, todo por U de T porque estamos hallando para T mayor o igual que 0. Lo más normal es que aparezca un sistema de segundo orden, o sea, el polinomio P de S dividido S menos P1 con una singularidad de orden 2, o sea, en P1 una singularidad de orden 2. Entonces acá vamos a separar en dos fracciones, el S menos P1 al cuadrado y el que tenga el A11 sobre S menos P1 a la primera. ¿Cómo calculamos el A12? Directamente multiplicando por el término de la singularidad por f de S. Con esto salvo la indeterminación y el A11
lo calculamos haciendo el límite cuando S tiende a P sub 1 de la derivada de S menos P sub 1 al cuadrado por F de S. No se confundan que este que está acá es el A menos 1, que sería el residuo de la función. Una vez que tengo esto, lo que obtengo es el coeficiente A12, como acá tengo el cuadrado, debido al cuadrado que tengo acá, es que acá aparece T. Y como acá no tengo nada, en P1 no tengo la primera, directamente aparece la exponencial P1T. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Dice que tengo un sistema que tiene un modelo matemático cuando su modelo matemático transformado es 10 sobre S más 2 y me piden que halle la salida cuando se aplica una rampa a su entrada, sabiendo que la transformada de la rampa es 1 sobre S cuadrado. Bueno, lo que vamos a hacer es, sabiendo que 10 sobre S 10 sobre S más 2 es H de S, salida sobre entrada, despejamos la salida como H de S por X de S, o sea que 10 sobre S más 2 lo multiplicamos por 1 sobre S cuadrado, y ahora separamos en fracciones simples. Como este sistema o esta función transformada tiene un polo en el origen doble y un polo en menos 2, hay que hacer dos fracciones para el polo en 0 y una fracción para el polo en menos 2. Para sacar el coeficiente A12, multiplicamos por S cuadrado a I de S, para que se simplifique, y hacemos el límite cuando S tiende a 0, 5. Para hallar el A11 hay que hacer la derivada, salvando la indeterminación, multiplicando por S cuadrado, de 10 sobre S más 2. La derivada es menos 10 sobre S más 2 al cuadrado. Cuando S vale 0 me quedaría 10 sobre 4, 5 medios negativos, menos 5 medios. Y el B es multiplicar por S más 2 a I de S, para que se simplifique, y me va a quedar 10 sobre 4, 5 medios. O sea que las fracciones van a quedar 5 sobre S cuadrado, menos 5 medios sobre S, más 5 medios sobre S más 2. Esto va a ser 5 por T por VT. Esto va a ser el escalón de menos 5 medios por VT. Y esto va a ser 5 medios por la exponencial de a la menos 2t por el escalón UDT. Bueno, acá al costado está el gráfico para que vean de que al principio actúan las exponenciales y luego prácticamente la señal sigue aumentando a través de la rampa de 5t. Bueno, vamos a ver el tercer caso del método de fracciones simples, que corresponde a una función que tenga polos complejos conjugados. Es decir, vamos a suponer una f de s, un polinomio en S cualquiera, y vamos a considerar que P sub 1 y P sub 2 tienen la forma de A más JB y de menos A menos JB, o sea, son complejos conjugados. Este sería el P sub 1 y este sería el P sub 2. Lo que vamos a hacer, el mismo método que hicimos anteriormente, a la función f de s la vamos a separar, ya que tenemos dos polos, P sub 1 y P sub 2, lo vamos a separar en dos fracciones simples con el coeficiente A, y en este caso el coeficiente B es el A conjugado. Como A y B van a ser números complejos, lo podemos escribir como que A va a tener un módulo con una fase en forma exponencial, e a la j phi. Y el A conjugado va a tener el mismo módulo por e a la menos j phi. ¿De acuerdo? Hay que encontrar entonces el valor de A y el valor de A conjugado. Para hallar el valor de A, tomamos a la función, vamos a cambiar el lápiz. Vamos a tomar a la función, que sería esta que está acá, y la multiplicamos por S menos el P sub 1, para poder simplificar. Cuando hago este límite, cuando tiende a P sub 1, o sea, cuando
S tiende a menos A más JB, obtendré un número en donde encontraré ese número complejo, tendrá su módulo y su fase. Después haremos un ejemplo para que lo vean y lo tengan más claro. Y de esa forma también encuentro el valor de B, haciendo el mismo módulo por menos phi, ¿no? O sea, con el ángulo de menos phi. O sea que reemplazo los coeficientes A y A conjugado y ahora utilizo el método de polos simples, o sea que va a ser el coeficiente A por E a la P1T, o sea que este sería P sub 1, y el coeficiente A conjugado por E al polo P sub 2, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar un poco con esta expresión para que quede algo más elaborado. Separamos las exponenciales, E a la J phi, E a la menos AT y E a la JB. Reemplazamos cada uno de estos, separamos. E a la menos J phi, E a la menos AT y E a la menos JB. El módulo A puede salir fuera de esta suma. ¿eh? Y E a la AT también es común a ambos términos, los sacamos y agrupamos. Por un lado me queda E a la J BT más phi, que sería este término que tenemos acá, el phi y el BT, lo ponemos así, J a la BT más phi, y del otro lado donde tengo negativo saco menos, me queda lo mismo, JBT y J phi, lo agrupo. Bueno, si yo acá multiplico por 2 y divido todo esto por 2, la forma que voy a obtener es la de un coseno, o sea que voy a tener dos veces el módulo de A, la exponencial E a la menos AT y un coseno de BT más phi. Esta misma expresión la podríamos haber encontrado si vamos directamente por tablas, ¿de acuerdo? También el método con polos complejos conjugados también lo podemos hacer a través de otro método que es por tablas. Por ejemplo, nos dicen que si yo tengo una f de s con un polinomio sobre s más a al cuadrado más b cuadrado, existen dos posibilidades. Si el polinomio es una constante, f de t se puede calcular k sobre b por e a la menos at por el seno de bt, directamente. O bien, si p de s es una constante por un 0, esto sería un 0, la fórmula que podemos utilizar es la constante, esta raíz cuadrada de alfa menos a al cuadrado más b cuadrado sobre b, e a la menos at, el seno de bt más ángulo phi. Acá phi es el arco cuya tangente es menos b sobre alfa menos a. Esta fórmula obviamente sí salió por tablas. Bueno, vamos a ver un ejemplo de resolución de una ecuación diferencial de segundo orden. La derivada segunda de y respecto de t dos veces, la derivada de y respecto de t más y de t igual a x de t. Nos piden que encontremos la salida cuando x de t es un impulso, o sea que me piden h de t, y me piden que encuentre la salida cuando aplico un escalón. Aplicamos la ecuación de la propiedad de la derivación, multiplicamos por s cuadrado porque la ecuación es de segundo orden, entonces multiplicamos acá por s al cuadrado, multiplicamos por s porque acá tengo la derivada primera y tenemos i de s. Sacamos factor común i de s, me queda un polinomio que es s cuadrado más s más 1. La transferencia h de s, que es salida sobre entrada, es 1 sobre ese polinomio s cuadrado más s más 1. Por último, la salida, que me permite encontrar a partir de h de s cualquier entrada que yo le aplique, va a ser 1 sobre s cuadrado más s más 1. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Encontrar, hacer s cuadrado más s más 1 igual a 0 y encontrar p sub 1 y p sub 2. Bueno, como la delta de Dirac, su transformada vale 1, acá lo hicimos directamente. El polo va a estar en menos 1 medio más j raíz de 3 sobre 2 y en menos 1 medio menos j raíz de 3 sobre 2. Esto que está acá, a
es igual a 1/2. Y b es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces puedo aplicar directamente la formulita. La formulita me dice que es 1 sobre b por e a la at o a la menos at por el seno de bt. Desarrollamos 2 sobre raíz de 3 más e a la menos 1/2 por t, y este sería la respuesta de este sistema de segundo orden a un impulso. Otra forma de realizar este problema sería desarrollar en fracciones simples, es decir, encontrar A y encontrar el A conjugado de P1 y de P sub 2. ¿Cómo hallamos A? Bueno, a la S le hacemos tender a P sub 1, multiplicamos por S menos P sub 1, se va a simplificar esta fracción con esta, reemplazamos a S por el P sub 1, que va a ser menos 1/2 más J raíz de 3 sobre 2 menos 1/2 más J raíz de 3 sobre 2, esto va a dar 1 sobre J raíz de 3, pasamos la J arriba, multiplicamos por menos J, y me va a quedar menos J sobre raíz de 3. O sea que A tiene, el módulo es 1 sobre raíz de 3, y como es menos J es menos pi sobre 2. Y el conjugado de A va a ser el mismo módulo por E a la J pi sobre 2. O sea que la I de S va a ser A, que es esto que está acá, y A conjugado, que es esto que tengo acá, sobre P1T. Bueno, reemplacemos, o sea, A lo dejamos afuera, E a la J phi, E a la P1T, A es el mismo módulo, E a la menos J phi, E a la P sub 2T, sacamos factor común A, que sería 1 sobre raíz de 3, E a la menos 1/2 t, y luego tenemos que multiplicar por 2 y dividir por 2, agrupamos el bt y el phi, el bt y el phi también por el otro lado, y nos queda que I de t es 2 sobre raíz de 3 por 1/2 a la menos 1/2 t por el coseno de raíz de 3 sobre 2, que sería bt, menos pi sobre 2. Bueno, el coseno de alfa menos pi sobre 2 es el seno de alfa, o sea que la función coincide con lo que hallamos en la tabla. Acá la graficamos, es un seno que se va amortiguando por producto de la exponencial a la menos 1/2 t. ¿De acuerdo? Bueno, nos quedaría por ver la segunda parte del problema, que es cuando la entrada es un escalón. Su transformada es 1 sobre S, por lo tanto lo vamos a hacer solamente por tablas, para no tener que estar haciendo tantas cuentas con los factores, las fracciones simples. Bueno, esta que tengo acá es h de s, lo multiplico por x de s, me queda, bueno, acá usé la formulita, esto sería a al cuadrado, esto sería b al cuadrado, y todo esto multiplicado por el escalón 1 sobre s. Separo en dos fracciones, este es un polinomio PDS, esto es un medio de a al cuadrado, esto es b al cuadrado, más el factor que depende del escalón. Lo único que puedo hallar directamente es b. Multiplico a la I de S, la multiplico por S, simplifico, reemplazo por 0, esto va a dar 0, me queda 1. Por lo tanto, puedo hacer que la I de S, esta sería la I de S, que es igual a esto que está acá, o sea, a este término, tiene que ser igual a un polinomio P de S sobre S cuadrado más S más 1, más 1 sobre S. Reemplacé B por su valor 1. Trabajo, opero matemáticamente, saco común denominador, me va a quedar al polinomio multiplicado por S y al 1 multiplicado por S cuadrado más S más 1. Para que se cumpla esta igualdad, lo que tiene que pasar es que 1
sea igual a P de S por S cuadrado más S más 1. Y de acá tratamos de despejar cuánto vale P de S. Bueno, el 1 con el 1 se va a ir, esto va a estar igualado a 0. Pasamos S cuadrado al otro lado, pasamos S al otro lado negativo, sacamos un signo menos adelante, queda S cuadrado más S sobre S. Podemos simplificar esta S con esta S y acá me va a quedar 1. Por último decimos que el P de S vale menos S por S más 1. Es decir, que para la formulita de la tabla K vale menos 1 y alfa vale 1. Ya estamos terminando, ¿no? O sea, la transformada va a ser entonces, esto es P de S sobre S más A al cuadrado más B cuadrado más 1 sobre S. Entonces, aplicamos la fórmula de tabla. Esto es 1, que es la del escalón, otro color. Este 1 es la transformada de 1 sobre S. Esto que está acá es alfa menos A al cuadrado. Esto es B cuadrado. Esto es B. Esto que está acá es menos A. Esto es B y esto es phi. ¿De acuerdo? Opero matemáticamente, hago las cuentas, me queda 1 menos 1 medio, me va a quedar un cuarto. Esto me van a ser 3 cuartos más un cuarto. La raíz, vamos a poner en otro color, me parece que la raíz, ustedes igual verifican las cuentas, ¿no? Pero toda esta raíz va a valer 1. Entonces me queda 2 sobre raíz de 3 porque queda la inversa, e a la menos at por el seno de bt más phi. Y lo único que me falta es saber cuánto vale phi. Phi, el arco cuya tangente es b sobre alfa menos a, ¿no? Y es el arco tangente de raíz de 3. O sea que esto me va a quedar 1 menos 2 sobre raíz de 3, e a la menos at, el seno de bt más phi. Si graficamos es una señal que es oscilatoria y que se va amortiguando por efecto de la exponencial de e a la menos 1 medio t. Bueno, vamos a empezar a ver aplicaciones de sistemas físicos. En realidad, lo que vamos a hacer en este caso con Laplace es solamente analizar los sistemas mecánicos de traslación. ¿De acuerdo? Para eso vamos a decir que yo tengo un sistema mecánico, que ustedes ya lo han visto si han cursado física, donde tengo una entrada puede ser una fuerza, también puede ser una posición. Esto, cuando uno habla de posición, puede ser que tome una posición de referencia, como si fuese el sistema de amortiguación de un auto que toma la referencia del chasis al piso y trata de mantenerla esa posición en forma constante. También podríamos decir de que esa fuerza puede generar un movimiento, esa posición también puede generar un movimiento, y tenemos una salida. La variable de salida puede ser tomar con respecto a una cierta fuerza, puede ser una posición, que uno diga, bueno, qué posición adopta tal cuerpo, qué velocidad adopta o toma a partir de la fuerza aplicada, o qué aceleración aparece a partir de la aplicación de la fuerza. Obviamente la fuerza va a estar medida en newton, la posición va a estar medida en metros, la velocidad en metros sobre segundo y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Dentro de estos sistemas mecánicos hay también elementos que representan las distintas características de los modelos físicos. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, hay un elemento que representa los rozamientos, que es el amortiguador, con el coeficiente de rozamiento viscoso B, medido en newton por segundo sobre metro. Es un amortiguador parecido a un capacitor electrolítico, ¿no? Es decir,
al cual yo le aplico una fuerza y provoca un movimiento en la dirección Y. Ojo que también podríamos haber tomado los dos extremos, como por ejemplo si alguien ha tenido un amortiguador de un auto, de una moto en sus brazos, en sus manos, habrá visto que si lo comprime de los dos extremos al mismo tiempo, se desarrolla una fuerza de reacción. Bueno, a la fuerza aplicada se le aparece una fuerza de reacción del amortiguador, que es la velocidad con que se puede mover los extremos del amortiguador multiplicado por el coeficiente viscoso de rozamiento de ese amortiguador. Si reemplazo la velocidad por la derivada de I respecto de T, esta sería la fuerza de reacción de B. Se representó, miren, con un par de bloquecitos en donde dice, si ingresa B, multiplico por el coeficiente de rozamiento viscoso y encuentro la fuerza. Y en el caso de que ingresemos con la fuerza, si a la fuerza la dividimos por B, obtenemos la velocidad B. Acá al costadito ya directamente hemos hecho la transformada, ¿no? Es decir, bueno, si ingresa I, o sea, si la posición hago la derivada de la posición, me va a dar B. Y si a la fuerza la divido por SB, me va a dar la posición. Segundo elemento es la masa. La masa representa, obviamente, es el cuerpo, medida en kilogramos. La masa depende, cuando yo le aplico una fuerza, bueno, acá otra cosa, la masa se mueve solo en una sola dirección. No es como el amortiguador que puede depender de dos posiciones, va a depender de una única posición. O sea, yo muevo el cuerpo, se mueve todo el cuerpo al mismo tiempo. Ese es el concepto. La fuerza de reacción de la masa, principio de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo y la fuerza sería la derivada segunda de la posición respecto del tiempo. Acá lo mismo. Tenemos la velocidad, si lo multiplico por Sm, obtengo la fuerza. Si a la fuerza la divido por Sm, tengo la velocidad. Si a la posición la multiplico por S cuadrado M, tengo la fuerza. Y si la fuerza la divido por S cuadrado M, obtengo la posición. O sea, hemos aprovechado esta figura para ya plantear las ecuaciones en el dominio de Laplace, ¿de acuerdo? Por último, los fenómenos elásticos, los que tienen elasticidad, se van a representar con un resorte. El resorte que cumple con la ley de Hooke, que se le aplica una fuerza. Si acá tengo una posición y acá tengo otra posición, entre ambos, la diferencia de posiciones de los extremos me va a dar la proporcionalidad a la fuerza de reacción que va a ser el resorte. O sea, esta es la fuerza de reacción que va a ser la constante elástica acá por la posición. Esto, vuelvo a repetir, puede ser X1 o I1. Vamos a borrar I1. Esto puede ser I1 menos I2. I1 menos I2. Y en este caso acá arriba también puede ser B1 menos B2. Es decir, puede depender de los dos extremos. Bueno, la fuerza de reacción de resorte es K. Si queremos escribirlo en términos de velocidad, la posición es la integral de la velocidad. Hacemos lo mismo. A B lo multiplico por K sobre S, o sea, integro la velocidad, me va a dar la fuerza. Si tengo la fuerza, derivo la fuerza y divido por la constante elástica K y me va a dar la velocidad. Y si lo tomo con respecto a la posición, ahí lo multiplico por K, me da la fuerza. A la fuerza la divido por K, me da la posición. Lo único que me faltó decir es que la constante elástica se mide en newton por metro. Bueno, esto obviamente en sistemas de control van a haber un montón de sistemas mecánicos asociados y nosotros cuando veamos modelización vamos a plantear
las ecuaciones equivalentes entre sistemas mecánicos y los sistemas eléctricos. Bueno, por último vamos a ver un ejemplo muy simple para esta primera parte del año en lo que nos relacionamos los sistemas físicos con la matemática vista en el curso. Lo que vamos a tomar es este sistema mecánico que consta de una masa que está suspendida con un amortiguador de coeficiente B y un resorte que tiene una elasticidad K. Se le aplica una fuerza y se quiere ver cuál es cómo es la posición en la cual se desplaza la masa M. Bueno, nos piden que encontremos la función transferencia X, que sería la salida, en función de la entrada, que sería f de s. Bueno, primero que vamos a hacer es plantear el primer principio de Newton, que a toda fuerza se le aparecen fuerzas de reacción, o sea que la suma de las fuerzas exteriores es igual a la suma de las fuerzas de reacción. Tenemos la fuerza de reacción de la masa, es decir, lo que me está diciendo me está diciendo cuánto tiene que valer la fuerza para mover la masa, vencer el rozamiento y estirar el resorte, ¿de acuerdo? Bueno, reemplazamos la fuerza, va a ser que la fuerza F de t va a ser la fuerza de la masa en términos de posición es masa por aceleración, y la aceleración es la derivada segunda de la posición respecto de t dos veces. La fuerza de reacción del resorte dependía de la velocidad, esto es la velocidad. Si quieren esto también le ponemos, esto sería la aceleración. O sea que es v por la derivada de x respecto de t, que sería la velocidad, y por último, el resorte depende de la elasticidad, depende del estiramiento que se provoca en el resorte. Lo que vamos a hacer es pasar a Laplace, donde hay derivada, multiplicamos por s, derivada segunda multiplicamos por s cuadrado, donde hay derivada multiplicamos por s. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y bueno, sacaremos factor común I de s, sacamos factor común I de s, y de ahí despejamos la relación que hay entre la posición que toma el cuerpo y la fuerza depende de 1 sobre mc cuadrado más b por s más k. Una transferencia de segundo orden me puede dar polos reales, depende de los valores de m, b y k, que significa que esta masa se va a ir moviendo y se va a detener en una determinada posición. Me puede dar polos reales y coincidentes, o sea, polos reales dobles. En este caso se va a mover más rápido al principio y luego se va a detener. O también me puede dar polos complejos conjugados. Entonces lo que va a pasar es que esta posición va a ser esto, puede hacer esto y colocarse en una determinada posición. Es decir, puede llegar a oscilar en un determinado valor y luego detenerse. O si no tuviese rozamiento, lo que podría pasar es que esto quede oscilando. O sea, cuanto más chico sea el rozamiento, más grandes van a ser las oscilaciones. Bueno, esto es solo una introducción de dónde se aplica la transformada de Laplace como herramienta matemática en los problemas de ingeniería.